Continuamos. Exa FM 822. De regreso ya para tratar el tema económico, decíamos, y frente a este tema, claro, alguien nos decía, hay que entender bien el tema del IVA. Uno de los asesores del grupo, asesor que conformó el presidente de la República, planteaba una subida, yo diría considerable, ¿no? O sea, tratar incluso entre 4% y después decir puede ser un 2%. Sí, a nivel de recaudación podría ser bastante plata, pero ¿cómo puede afectar esto al momento económico que vive el país? Sin duda son necesarias medidas, son necesarias ajustes, pero ¿por dónde se podrá ajustar? Y para eso saludamos al señor economista José Hidalgo Pallares, el director de Cordes. Está también con nosotros ya el ingeniero Patricio Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio, y el exministro Mauricio Pozo. Economista Pallares, ¿qué debemos entender por el IVA? ¿Y para qué nos sirve? Algunos dicen que es quizá el impuesto más regresivo que se tiene. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Muchísimas gracias por la llamada. A ver, el IVA primero es el principal impuesto en cuanto a recaudación en el Ecuador. Es decir, es el impuesto que más ingresos le genera al fisco por encima del impuesto a la renta, del ISD, de los aranceles y de otros impuestos, y representa más o menos 6 puntos del PIB en recaudación. Respecto al tema de la regresividad, evidentemente la tasa del IVA que usted paga cuando se compra un pantalón o un televisor es la misma tasa que paga un hogar pobre cuando se compra un pantalón o un televisor, y por lo tanto, desde ese punto de vista puede ser considerado un impuesto sumamente regresivo. Sin embargo, en el Ecuador, el IVA tiene la ventaja de que al no gravar a una serie de bienes y servicios de primera necesidad, como salud, educación, alimentos no procesados, transporte público, entre otros, y dado que esos bienes y servicios de primera necesidad constituyen la principal parte del gasto de un hogar pobre, en ese contexto entonces la regresividad del IVA no es tanto, digamos. No es tanto. De ahí la producción, es decir, un incremento en el IVA no afecta, por ejemplo, a la competitividad externa de los productos nacionales y afecta obviamente al precio final de los bienes y servicios que se comercian localmente, cuyo precio, en caso de un incremento en el IVA, aumentaría, no necesariamente siempre en la misma proporción del incremento del impuesto. Puede haber comerciantes y fabricantes que opten por asumir una parte de ese incremento para no trasladarlo de manera íntegra a los precios, pero obviamente, esto no se puede desconocer, es un impuesto que tiene un efecto nocivo, digamos, en el consumo privado. El tema ahora, en base a la propuesta que hizo el economista Manuel González, primero habría que aclarar que, de lo que yo entiendo de su propuesta, él estaría considerando un incremento del IVA no este año, sino a partir de 2021, cuando todas las previsiones económicas ya esperan una recuperación no solo de la economía ecuatoriana, sino de la economía mundial. Y por otro lado, desde mi punto de vista, el debate de si subir o no subir el IVA, o en general de si subir o no subir la recaudación tributaria, no puede ser aislado de un contexto tan difícil en lo fiscal como el que está viviendo el Ecuador. Es decir, no es que el gobierno subiría el IVA por gusto, no para tratar de generar ingresos suficientes que le permitan mantener los gastos básicos del Estado, que son salud, educación y seguridad. Y obviamente, y esto nosotros lo hemos propuesto desde Cordes varias veces, cualquier incremento en el IVA no puede ser una medida aislada, sino que tiene que ser un incremento que se ve como parte de una reforma tributaria que a la vez elimine otros impuestos mucho más distorsivos, como el ISD, por ejemplo, y facilite la vida no solo al contribuyente, es decir, no solo mejore la estructura tributaria, sino que también facilite la vida al propio SRI, eliminando una cantidad de impuestos, como digo, distorsivos, que generan muy poco, pero que generan incomodidad y costos administrativos tanto al SRI como a las empresas, y reemplazarlo por unos pocos impuestos que generen suficiente recaudación para cubrir los gastos permanentes del Estado. Claro, planteado así técnicamente, entonces podría ser considerado, y un gobierno
puede ser este mismo, ojalá pudiera hacerlo, o el próximo debe tener una propuesta entonces global. Ingeniero Patricio Alarcón, bienvenido. Desde la Cámara de Comercio ustedes siempre han manejado el discurso, eso no es posible, permítannos producir más y mejor y que se reactive el comercio. Un tema del IVA y cómo entender desde la parte comercial el tema del IVA. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimado Francisco. Un gusto saludarlo igual a Mauricio y a José Hidalgo Pallares. Miren, el IVA es un impuesto definitivamente que afecta al consumidor final. Es un impuesto que evidentemente lo pagan en mayor proporción los más pobres, porque evidentemente si usted compra un pantalón a cualquier precio y gana $3,000, le va a afectar mucho menos que si gana $300 y compra también un pantalón barato. Hay productos como los servicios telefónicos que pagan IVA, los materiales escolares que pagan IVA, 208 productos de la canasta básica pagan IVA, 151 productos no pagan IVA. Y en este momento, básicamente, es imposible que ese IVA no se traslade, y siempre, de hecho, se traslada en la mayoría de casos al consumidor final, y en este momento es peor, ya que los márgenes de contribución de las empresas están por los pisos, y esto no es de ahora, sino que durante los últimos años las empresas vienen apretando sus márgenes. Entonces, mire, el más afectado siempre con este impuesto va a ser la gente más pobre, y la gente más pobre es la mayoría en este país. Entonces, no hay que ser un premio Nobel en economía en este momento para entender que en la situación por la que estamos pasando sería sumamente dañino para la economía y para el consumo subir el IVA, pero entiendo que lo están proponiendo para cuando la economía esté pasando por otro ciclo, es decir, no en este año, aunque yo creo que también durante el próximo año esto sería un error. La economía crecería más que este año, pero no crecería al ritmo que venía creciendo durante los años anteriores. Y además, mi estimado Francisco, el problema de este país va mucho más allá de subir o bajar el IVA. Todos en este país existen una gran cantidad de tributos. Nosotros hemos hecho un estudio y el Ecuador, mire, contando con las cargas fiscales, es decir, la participación a trabajadores, y sin tomar en cuenta ciertas cargas como el 13º sueldo y el 14º sueldo, tenemos la carga más alta de la región. Estamos comparándonos a Colombia, a Chile, a Perú y a México, tenemos más impuestos. Y esto es lo que nos impide. Pero en esos países el IVA es mayor que el nuestro, Patricio. Sí, puede ser el IVA mayor que el nuestro, pero no tienen el impuesto de salida de divisas, no tienen un impuesto no tienen la carga a los trabajadores, por darle un ejemplo, no pagan los ICES que pagamos en este país, no tienen la altísima carga arancelaria que existe en este país. En este país es caro importar, es caro producir y por ende es caro consumir. Entonces, nosotros vemos que lo que hay que arreglar en este país es lo que tiene que funcionar es la productividad, y eso solo se va a hacer si trabajamos en competitividad y simplificamos, como dijo José, la manera de pagar impuestos. Entonces, mire, pero se podría considerar entonces, Patricio, esto de el IVA si es que hay una reestructura general de la parte impositiva. ¿Eso es posible? Es que ni siquiera, porque mire, ¿usted para qué va a subir el IVA? El IVA, usted puede subir la recaudación simplificando, subiendo la base impositiva. Pero en este momento, ¿para qué se pretende subir ciertos impuestos? Es para mantener a una cantidad de vagos y corruptos. Primero, lo que tiene que hacer el Estado es trabajar en una reestructuración seria, apostar al aparato productivo, a dar incentivos, a ahorrar por medio, evidentemente, lo que siempre venimos hablando, ¿no? De la reestructuración de la deuda,
ahorrar por medio de la focalización de subsidios, que hasta ahora no lo hacen, pero más allá es la estructura del Estado. Miren, en este momento, si es que hacemos los números, el ingreso permanente no llega a cubrir el 50% del presupuesto general del Estado, pues. Entonces no podemos seguir viviendo con ese modelo y pretender subir dos puntos más de IVA en algún momento para recaudar $1.000 millones más, porque cada punto implica 500 millones de recaudación. ¿Y para qué, pues? Que para mantener un presupuesto que nunca va a alcanzar a cubrirse con la recaudación actual. Entonces tenemos que vivir, este país tiene que enfrentar otra realidad, y eso tiene que venir por un cambio de modelo. Entonces, ¿cómo generamos o creamos más empresa y bajamos el nivel del Estado? Y esa va a ser eso va a ser la reforma importante. Hemos tenido 32 reformas tributarias en lo que va del correísmo y el morenismo, que han Es lo mismo. un modelo económico. Entonces, las reformas tributarias que tienen que venir son para la simplificación, bajando impuestos, incrementando la recaudación, porque las empresas pueden vender más, porque los ecuatorianos tienen más dólares en los bolsillos, pero no buscar las alternativas, de decir, señores, es que tenemos que ir poco a poco, tenemos que subir el IVA cuando podamos, porque tenemos que mantener este Estado obeso a una cantidad de corruptos, ineficientes. Así no va a funcionar nunca el país, mi estimado Francisco. Al saludar al economista Mauricio Pozo, le diríamos entonces, Mauricio, usted que ha estado ahí, que fue ministro, sabe que se puede hacer una reforma que pueda llevar a lo que nos plantea Patricio. Pero en este momento el país tiene una cosa distinta, además de las grandes dificultades que ha tenido en la economía, la pandemia y esta paralización que hemos tenido no solo en el Ecuador, en el mundo, lo cual afecta a todo. ¿Cómo entender el IVA desde el manejo del Estado? ¿Cómo usted manejaba eso siendo el impuesto que mayor recaudación le genera, quizá el más rápido y el más efectivo? ¿Y cómo eliminar? Claro, Patricio nos ha dicho, tenemos otras cargas tributarias, y José Hidalgo nos dice, oigan, aquí necesitamos una reestructura, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, saludando a José y a Patricio. Bueno, ellos han topado muchos temas que yo quería topar. Entonces yo quisiera añadir algunos elementos que me parecen importantes. En primer lugar, los impuestos como un instrumento de ingreso fiscal tienen que ser situados en un nivel que permita técnicamente la recaudación que se estima, sin que eso signifique usted por tratar de recaudar más termina afectando la actividad económica en el periodo siguiente o en una fecha posterior, le termina rebotando porque esa baja de actividad le va a rebotar en una recaudación menor en un periodo posterior. Es decir, no por recaudar yo debo tratar de generar un nivel que me pueda provocar una contracción económica. Entonces, este es un tema que es importante. Yo no estoy diciendo con eso que eso necesariamente va a ocurrir en el caso de IVA, simplemente estoy explicando el concepto. Y en esa línea, si yo tengo que tomar una decisión, por ejemplo, tributaria, para corregir un problema fiscal, me parece que lo obvio es hacer un análisis un poquito más amplio y decir en toda la estructura de ingresos tributarios, cómo está la recaudación, cuáles son los niveles que tienen que tener, y cómo está el otro lado del balance, que es del gasto público. Si usted tiene más grasa por el un lado que por el otro, tiene que empezar a corregir por donde tiene mayores excesos. Personalmente creo que hay sin duda todavía problemas de evasión tributaria que tienen que mejorarse, pero también creo que el esfuerzo por reducción del gasto termina siendo, a mi criterio, mucho más emergente, pongámoslo así, que pensar en el aumento de la recaudación, sobre todo por la coyuntura que estamos pasando. Este año 2020, la economía ecuatoriana va a tener una contracción probablemente entre el 11%, el 10%, que es de largo la mayor de toda su historia económica.
hasta políticamente hablando, porque recordemos que cualquier intención de aumento impositivo tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Ya es inviable que pueda ser aprobado cualquier tentativa. Y el próximo año, donde todas las estimaciones que se tienen, Fondo Monetario, CEPAL, Banco Mundial, todas las fuentes de información que se puede obtener, apuntan a una recuperación económica, incorporan lo que se llama una suerte de efecto rebote. En economía usted siempre tiene un efecto rebote, es decir, cae por situaciones varias, como es lo que ocurre este año, y va a tener un aumento el próximo año, producto de esa propia de la caída, reactivación, una especie de volvemos a de saltar. resorte, pero que no se entienda mal, que usted tenga un resorte y vaya a tener una tasa positiva de va a caer nuevamente. No quiere decir que usted está recuperando los niveles previos a la crisis. No es que usted va a volver a los niveles que tuvo antes del problema de la pandemia y el confinamiento. Yo creo que eso va a demorarse un plazo más largo. Por esa razón, me parece que por el momento pensar en alternativas adicional para poder corregir o ayudar a corregir un problema fiscal, me parece que no es lo oportuno, no por no corregir el problema fiscal, sino por la vía donde se quiere atacar para poder resolver ese problema. Entonces, este es un tema que me parece importante que lo tengamos presente. Por otro lado, recuerde algo, el consumo, que podría haberse afectado por un eventual aumento del IVA, el consumo es un componente bien importante en la determinación del PIB. Es más, es el componente más importante en la determinación del PIB. Y si bien es cierto, la canasta básica tiene exoneración del pago del IVA, las familias pobres y la gran mayoría consume bastante más allá de los productos exentos del IVA. Es decir, hay muchos productos que sí pagan IVA y que son de consumo popular. De las familias pobres. Entonces, un poco lo que le quiero decir con esto es que personalmente sí creo que, a pesar de que el IVA nuestro es menor al IVA de muchos países vecinos, sí creo que podría haber un impacto en el consumo y a través de eso un impacto en la actividad económica, en cuyo caso estaríamos adoptando una decisión que vaya en contravía de lo que dije al principio de mi intervención, de que los niveles tributarios sean los que técnicamente tienen que recaudar sin que generen una incidencia mayor en la actividad económica, más aún en un proceso que se busca una recuperación económica del país. Entonces, este es el otro elemento que me parece importante señalar. El tercer elemento, que algo ya se mencionó, es que efectivamente hay cargas que están un poco invisibles en el proceso de la actividad económica en el país. No solamente del impuesto a la salida de divisas, no solamente es el caso, ISD, por ejemplo, del impuesto de los aranceles, que son mucho más altos que en los países vecinos, por ejemplo, sino hay todo el costo de tramitología y están también impuestos que son irracionales, como son los impuestos seccionales. El impuesto de funcionamiento de patente. Una empresa pequeña que factura $500,000 al año paga $5,000 y pico de dólares por el permiso anual por funcionamiento, por patente municipal. Una empresa que factura $1,500 millones al año, o 2,000 millones, que es N veces más que la empresa de 500,000, factura 25,000. Un poco lo que le quiero decir es que es una desproporción absoluta. Yo no estoy diciendo que suba más arriba, lo que estoy diciendo es que no es equitativo. Entonces, a lo que voy es que creo que la carga tributaria, no solamente de impuestos nacionales, sino algunos de carácter seccional, también eso también tiene que ser considerado el momento en que se piense optar por una decisión de carácter tributario. No es, por lo tanto, tan, yo diría, homogéneo la tasa que usted pueda subir para empresas que tengan operación
en una localidad como Quito como en una localidad que tiene como Guayaquil. Para empezar, las cargas tributarias son absolutamente distintas y los niveles de gasto operativo de los municipios respectivos son también totalmente distintas por todas las razones que ya conocemos. Entonces, esta es un poco la idea. Yo no digo que el tema tributario no sea un instrumento de política económica, siempre va a ser. Claro. Pero sí me parece que cualquier decisión que se adopte puede afectar o no tiene que ser considerando todos estos factores adicionales que estoy citando, en la coyuntura económica que se está viviendo y algunas particularidades que se tienen por los otros impuestos que están fuera de la esfera nacional. Claro, ahí sí, José, claro, estas reflexiones de Mauricio y las que ha hecho Patricio desde el punto de vista de intentar reactivar la economía podrían hacernos notar de que este no es un camino, pero en cambio otros sectores dicen, no, ese es un camino porque si nos van a pedir una reestructuración del Estado, hay necesidad de plata también para eso, y siendo como usted nos recordaba, que en la canasta básica no hay, pero Patricio dice son solo 150 productos y Mauricio dice también el consumo de los más pobres va a productos que tienen IVA. ¿Cómo equilibrar entre lo que tienen otros países y cuánto puede afectar si llegaran a tomar una decisión de esa naturaleza o cómo mitigar esa afectación, José? Gracias, Francisco. Y primero quisiera poner un par de datos a lo que mencionó Patricio. A ver, efectivamente, el número de productos, los que pagan IVA dentro de la canasta para medir la inflación, son más que los que no pagan IVA. Pero si usted considera la ponderación de cada producto en el gasto de un hogar ecuatoriano promedio, más o menos tenemos el 50% del gasto paga IVA y el 50% no paga IVA, si muestran las estadísticas oficiales. Y dentro de esto, obviamente, los productos exentos del IVA constituyen la mayor parte del gasto de un hogar pobre. No todo el gasto de un hogar pobre está constituido por productos exentos de IVA. Él mismo puso el ejemplo del pantalón, o yo también puse el del televisor, pero evidentemente en el tipo de gasto de un hogar pobre, los productos que pagan IVA son un porcentaje menor. Respecto a la carga tributaria del Ecuador frente a otros países de la región, hay un estudio publicado el año pasado por la OECD que compara la carga tributaria de toda América Latina. El promedio regional es más o menos 22% del PIB, es decir, los ingresos tributarios en cada país en promedio representan más o menos el 22% del PIB. Ecuador está por debajo de ese promedio con el 20%. Obviamente aquí Patricio nos podrá decir que ahí no se toma en cuenta la distribución del 15% de las utilidades a los trabajadores de las empresas. Evidentemente no se toma en cuenta porque no es un impuesto, es decir, no es un impuesto formalmente en el sentido de que vaya a alimentar las arcas fiscales. Y la presión tributaria, como la mide la OECD del Ecuador, está por debajo de países exitosos como Chile o Uruguay, pero está por encima obviamente también de los países vecinos como Colombia o Perú. Pero no hay un número mágico en este sentido, es decir, Ecuador tiene una carga tributaria muchísimo menor que la del Uruguay, pero Uruguay es claramente un ejemplo a seguir en cuanto a estándares de vida de su población. Respecto al tema ya de la discusión en cuanto a la política económica, evidentemente el Estado tiene que ser el primero que empiece haciendo un esfuerzo. No es posible ni política, yo diría ni siquiera éticamente, pensar que el Estado considere un incremento del IVA, insisto, dentro de una reforma tributaria que debe ser mucho más amplia e incluir también la eliminación de los peores impuestos. Pero el Estado, decía, no puede considerar una reforma tributaria que busque incrementar la recaudación sin poner primero en orden el tema del gasto público. La duda aquí es si un recorte del gasto público en el Ecuador va a ser suficiente para cerrar el enorme déficit que tenemos. Yo claramente creo que eso no es posible. Que un déficit fiscal que este año puede rondar los 10 puntos del PIB, bueno, es un año especialmente malo, pero que en los últimos años en promedio ha estado en torno al 5% del PIB, no se cierra únicamente por el lado del gasto, porque eso también acarrearía medidas que afectan a la actividad económica. Es decir, si yo quiero cerrar el déficit fiscal únicamente por la vía del recorte del gasto, y para eso me bajo a media nómina pública y dejo de comprar bienes y servicios,
y dejo de invertir. Es peor que elevar el IVA. Exacto, y eso también tiene un efecto recesivo, no solo en la actividad en su conjunto, sino también en el consumo privado, porque finalmente el funcionario público, no los vagos a los que se refirió Patricio, sino el funcionario público que está haciendo un trabajo, desempeñando un trabajo que aporta al funcionamiento del Estado, recibe su salario y obviamente lo gasta como consumo privado, es decir, va y compra un pantalón o compra un televisor o educa a sus hijos o va a un restaurante, y que nos bajamos la mitad de la nómina para cerrar el déficit fiscal únicamente por la vía del gasto, entonces también vamos a sentir un efecto sumamente recesivo en la actividad económica. Nadie quisiera, a nadie le gusta pagar más impuestos. Usted, Patricio, Mauricio, yo somos contribuyentes, pero a nadie nos gusta pagar más impuestos, sobre todo en un país como el Ecuador, en el cual no sentimos una retribución efectiva por el pago de sus impuestos. Pero hay que tomar en cuenta que, al menos las personas que estamos conversando ahorita en este panel, tenemos una realidad socioeconómica muchísimo más favorable que las personas que sí necesitan de un Estado que les brinde servicios de educación y de salud, por ejemplo. Y en este contexto, Que les ayuda a tener oportunidades. Sí, o sea, no solo, claro, oportunidades, para eso es básica una educación pública de calidad, que lamentablemente seguimos sin tenerla en el Ecuador, pero que también pueden hacerse atender de cualquier dolencia médica en un sistema público de salud. Y para eso es necesario que el Estado cuente con recursos. Entonces, yo estoy convencido de que el gasto público en el Ecuador sigue siendo excesivo, que este gobierno no ha hecho el esfuerzo suficiente para recortar el gasto hasta niveles sostenibles en el largo plazo, pero también estoy convencido de que cerrar el déficit fiscal a fin de evitar que la deuda pública siga creciendo no es una tarea que se puede lograr únicamente por la vía del recorte del gasto. Y en ese contexto, entonces, la posibilidad de incrementar el IVA a partir del próximo año, como parte de una reforma tributaria que a su vez simplifique el tema del pago de impuestos en el Ecuador, yo creo que es una medida necesaria para dar sostenibilidad de largo plazo a las finanzas públicas y con eso también evitar esa incertidumbre que el sector empresarial puede sentir cuando ve que el gobierno tiene un déficit permanente. Y es justamente esa incertidumbre de decir, bueno, el gobierno o va a seguir endeudando y esto me va a caer más tarde a mí por la vía de los impuestos, o en cualquier momento el gobierno toma una decisión mucho más desesperada, como empezar a pagar sus obligaciones con algún tipo de papel emitido en reemplazo de un dólar genuino. Entonces, los patacones argentinos. Exacto, la discusión se debería enmarcar en eso. Todos queremos que el gobierno reduzca el gasto. La discusión es cuál es, yo creo que ninguno de los que estamos ahorita en esta mesa puede saber cuál es el porcentaje de carga tributaria ideal para el Ecuador, pero sí tenemos que tener en cuenta que esa carga tributaria tiene que ser suficiente para permitir al Estado brindar servicios de educación, salud y seguridad esperaríamos que de buena calidad, sin generar año a año un creciente déficit fiscal. Claro, y entonces ahí, Patricio, lo que necesitamos también es un compromiso del sector privado que nos ayude a producir más y mejor y que se arriesgue a la exportación, que el comercio nos permita y a los ciudadanos comprar productos nacionales de buen precio, no más caros de los que se puede importar, de buena calidad con determinadas garantías. Y hay que reconocer, la empresa ecuatoriana ha ido mejorando sustancialmente, pero este es un momento difícil y como nos decía José, no solo puede ir por el ámbito de la reducción del Estado y eso. Hay gente que ha planteado bajen la masa salarial en un 20% y ahí entren todos y después hagan algún otro trabajo para que eso se vaya recuperando en 2, en 3 años. Una propuesta que venga a ver cómo se recorta el gasto, que no sean ni los vagos ni de los ladrones. A esos hay que juzgarlos y hay que intentar recuperar la plata. A ver, vamos por partes, mi querido Francisco. Yo no estoy de acuerdo con lo que plantea José Hidalgo, porque mire, el IVA es definitivamente un impuesto regresivo y por más que si usted gana 300 o 400 dólares, que usted pague $2 de IVA, no es lo mismo que usted gane $3,000 y le toque pagar $10 de IVA.
puntualmente no es el momento de dar malas señales, de decir, señores, busquemos la eficiencia tributaria subiendo el IVA. Mire, el problema de este país es la productividad. Y usted bien dice, claro, ustedes también tienen que ser más eficientes. Y claro, lo que dice José Hidalgo, nosotros hemos visto un estudio de la OECD que dice que el Ecuador tiene la menor carga tributaria y hay que medir solamente los impuestos. Mire, ese es el discurso que solo puede dar alguien que está atrás de un escritorio, porque cuando a uno le toca trabajar, por ley usted tiene que pagar un 15% a trabajadores, lo que le vuelve menos competitivo. Cuando usted tiene que trabajar, usted tiene que pagar el 13º y tiene que pagar el 14º. Cuando a usted le toca trabajar, usted tiene que pagar el impuesto al salario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y muchas veces ayudar a su trabajador en una clínica privada porque no lo atienden. Entonces todo eso le quita o redunda en quitarle competitividad. Además, usted tiene que ciudadanizar un producto, tiene que pagar ICES, IVAs, FODINPAS, lo que menciona Mauricio Pozo, no han tomado en cuenta tampoco los diferentes impuestos municipales. Entonces es fácil para un técnico decir, mire, en Chile se paga tanto IVA, en Chile se paga tanto impuesto a la renta, en el Ecuador se paga menos. Ah, no, entonces en el Ecuador debemos subir impuestos. No, señor, la realidad es lo que la ley nos obliga a pagar y lo que nos quita competitividad. Pero ahí yo le podría decir, usted también pone como impuesto la aportación a la seguridad social, cuando eso es un ahorro de futuro. No es un ahorro de futuro porque se roban toda esa plata. Bueno, eso es otra cosa, hay que garantizar que ese ahorro, porque usted no va a decir eliminemos la seguridad social porque se roban, pues, no. Pues. Pero reestructurémosla, pues. Nosotros hemos hecho propuestas para que la reestructuremos y no lo hacen. Entregan las clínicas a los señores Bucaram para que se roben toda la plata, pero bueno, más allá de eso, mi querido Francisco, en este país tenemos que trabajar en recaudar más y generar más empleos siendo más productivos, para que los burócratas que tienen que salir, porque no hay opción, tienen que salir del gasto. Pero ahí van a tener ustedes también un problema de consumo. Entonces sigámonos endeudando y paguemos más impuestos para mantener a 400,000 burócratas, sacrifiquémonos 16,5 millones de ecuatorianos. 400,000, ya, de acuerdo. Sí. Y en algún momento, cuando pase lo que pasó en Argentina y gane otro correísta, entonces ahí nos daremos cuenta que el gradualismo no fue lo que sirvió en nuestros países. Y además de eso, este gobierno, señores, no ha bajado el gasto, no ha hecho un nuevo organigrama. Cuando hagan el deber, señores, porque esto es cuestión, claro, analizar los números, tanto en porcentaje se recauda en Chile, claro que se recauda más en porcentaje, pero no toman en cuenta que han habido 32 reformas tributarias y se ha duplicado la recaudación en este país desde el 2007, pues eso no es lo que están tomando en cuenta. Pero tienen ministro de Finanzas que viene del sector empresarial, Patricio. Viene del sector empresarial, pero piensa como el correísmo, porque y le doy ejemplos. Todas las reformas tributarias que ha enviado este gobierno han sido, las reformas tributarias se han dedicado a subirnos más impuestos. La última en diciembre. Yo conozco empresas que están en la lista negra porque no pueden pagar aún el impuesto ilegal, inconstitucional a las ventas que se les clavó, pues. Entonces, mire, seguimos con algunos les han cobrado el impuesto al IVA y no les han pagado y han trabajado con el Estado. Hay dificultades, ¿sí? Además, como el gasto es tan improductivo, y no me pueden decir que en este país, yo vengo oyendo desde el año pasado que en el Ministerio de Finanzas decía, no señores, es que el gasto en salud, en educación y en seguridad representa el 90% del gasto público, otras veces dicen el 80%, otras dicen el 70%, vean, no tienen ni clara cuál es la estructura del Estado, no tienen ni claro todo lo que pueden ahorrar, tienen esa superintendencia de control de mercados que no sirve para nada, señores, por darle un ejemplo. Tienen un instituto abajo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pues, ¿cómo vamos a mantener esas instituciones que no le generan valor a la sociedad? Y más allá de eso, yo creo que los burócratas tienen que estar bien pagados, pues, los que son valiosos, los que sirven, los que dan servicios. No podemos decir un buen día
de todos los empleados públicos para ahorrar. ¿Y qué va a pasar en 9 meses? Vuelve a subir el gasto, pues, y no resuelve el problema que tiene en este país. El problema que tiene este país es de productividad, de inversión, de generar más fuentes de empleo. Y para eso tiene que usted darle facilidad, pues, al emprendedor, al que tiene la empresa, al que va a traer plata de afuera. No subirle impuestos como lo hicieron, subir el impuesto a los dividendos. Entonces, sube el impuesto a los dividendos. Nos guste o no nos guste, tenemos que pagar la participación a los trabajadores, aunque el señor Hidalgo crea que eso no se debe pagar o no se tiene que tomar en cuenta. Perdón, es una realidad. 13º, 14º, UNI es totalmente ineficiente. Todo eso tenemos que pagar y nosotros tenemos que, miren, este país, y no he hablado de reformas que se tienen que hacer al Código Monetario, porque cuando yo me siento en mi escritorio... también se sienta, sí, se sienta. Todos los meses, cuando me siento en mi escritorio, también, evidentemente, también tenemos que hacer nosotros números de una manera más humilde, ¿no? Porque no vemos la macro, claro, que el Ecuador recauda tanto, pero a mí me toca trabajar para pagar un interés del 9% con 140% de garantías. A mí me toca pagar al IES. Caso contrario, tengo problemas, después tengo una coactiva. A mí me toca trabajar para el SRI. Pero tienen otros sectores de ahí mismo, tienen una gran deuda. ¿Y sabe cuánto me queda a mí? A mí me queda mucho menos que al resto que al resto de instituciones. Así no se hace país, así no se saca adelante este país. Mientras otros dicen, no hay cómo bajar el gasto público, tenemos que mantener a los señores. Usted dice, hay que ser drástico en eso. Popular y solidaria, porque si no va a bajar el consumo en este país. Bueno, que no me suban impuestos, que no me suban ni un solo impuesto hasta que no hagan la tarea del nuevo organigrama del Estado. Gente que nos genere valor y que nos dé un servicio, esa es a la gente que hay que mantener. A la gente que no genera valor, no genera servicio, y encima más trabaja en hacer triquiñuelas todos los días, esa gente hay que despedirla y tiene que irse a la cárcel, señores. Mauricio, bueno, aquí hay, claro, dos visiones, diría, una desde la parte del análisis de la técnica, que es la recomendación, la otra desde la práctica, como nos ha reclamado Patricio. Yo sí trabajo, yo estoy en esto, y claro, también esta visión de que la seguridad social es una carga porque se roban, y uno dice, oigan, no solo es así, pues no. El rol del Estado entonces está en juego, Mauricio. Francisco, en economía, y ya por los años que he pasado leyendo y estudiando, y he estado en los dos lados de la mesa, pongámoslo así, a uno le enseña que aquí no hay ni blancos ni negros. Yo creo que aquí hay grises, aquí hay tonalidades, y a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo creo que hay criterios muy valiosos que hay que considerar de los dos lados, y tomar la mejor decisión posible, y tomar la decisión políticamente viable también, porque también hay que ver la viabilidad de lo que se puede hacer. Claro, porque yo puedo decir, de esta forma cierro el déficit, y veo que en la práctica no lo voy a poder lograr. Entonces hay que considerar varios elementos para ser lo más, yo diría, efectivo en los resultados. Pero yo le voy a decir algo que es un tema de concepto. Cuando usted tiene un Estado sobredimensionado, usted genera dos problemas en la economía. Un problema es que produce déficits fiscales permanentes y crecientes en muchos casos, que es lo que hemos vivido en el Ecuador en los últimos años. Y segundo, genera una dependencia al endeudamiento público también acelerado. Dicho en otras palabras, si usted empieza a corregir el problema del sobreendeudamiento sin corregir la raíz del problema, o busca corregir el déficit fiscal sin corregir la raíz del problema, lo que está haciendo es dilatando la situación hacia adelante. Es decir, no está resolviendo el problema, está financiando el problema. Es distinto. Entonces, visto desde ese punto de vista, cuando uno analiza la estructura del Estado no es solamente el gobierno central, no son solamente los ministerios. El Estado es la parte del gobierno central más todo el resto. Ahí están y que es bastante grande, control, los municipios, las juntas parroquiales, de control, todo eso. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, superintendencias, entidades autónomas, banca pública,
Es decir, el espectro es bien grande. Y los gobiernos ficcionales también, por cierto. Y los gobiernos ficcionales también. Entonces, cuando uno habla de excesos, tiene que pensar que existen los excesos en el gobierno central, sin duda alguna, y en el resto del sector público también. Y yo les voy a decir algo adicional. A veces se dice, no decir topemos de eso, pero en esos sectores Fuerzas Armadas también hay grasa, no es que ahí todo es productivamente óptimo, eso no es verdad. Ahí hay personal que no tiene responsabilidades prefijadas, no están las competencias establecidas, es decir, yo creo que hay mucho que cortar también. Y fuera de la esfera del gobierno central le doy el caso de Petroecuador y Petroamazonas. Eso probablemente pueda operar con 4,000 personas y no con 8,000. Entonces, un poco a donde quiero llegar es que yo creo que hay que incorporar una realidad que es la que estoy tratando de ilustrar, primero haciendo ver que la esfera pública es bastante más que el gobierno central, que quede espacio para poder recortar ahí, y creo que hay que hacerlo. Y en ese sentido, avanzar en cualquier programa que se adopte, pero viendo una esfera mucho más integral. Porque fíjese algo, el ingreso fiscal se nutre de dos fuentes fundamentales, del ingreso tributario y del ingreso petrolero. En el ingreso petrolero también tenemos espacios de mejora, no es que no existen espacios de mejora. Uno de esos era el tema de los subsidios, que está dentro del tema de los derivados, que ya se adoptó una decisión que va en la dirección, a mi criterio, correcto. Y queda el tema de poder atraer inversión e incrementar la producción y por lo tanto incrementar el ingreso petrolero. En el ingreso no petrolero, donde fundamentalmente está el ingreso tributario, está mucho de lo que se ha conversado aquí. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Hay mucho todavía incumplimiento tributario. Yo creo que empresas que no cumplen y la informalidad, eso va a ayudar a recaudar sin necesariamente aumentar la recaudación. Y tenemos del lado del gasto. Ahora bien, no me voy a alargar, Francisco. Si usted restringe mucho recursos por una vía tributaria y no le devuelve a la economía la liquidez en un gasto de calidad, no está en el balance haciendo algo positivo. No está haciendo algo positivo. Si usted recauda y hace un gasto de calidad que tenga impacto en la actividad económica, sí está haciendo algo positivo. Entonces, también es un tema de calidad del gasto lo que me va a ayudar a que la decisión que se adopte sea la mejor posible. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, yo soy un poco enemigo de discutir cosas muy puntuales porque me da la impresión como que perdemos la visión de todo el bosque. Decir si el IVA sube 2 puntos o no sube el IVA, sin hablar de todo esto que estamos conversando, me parece que es un problema. Pero la posible decisión de subirlo o no al IVA nos tiene que llevar al análisis global, para que no sea solo el IVA, como se ha dicho. Si no estamos haciendo política económica, estamos cuadrando un balance que no es lo que creo que se requiere. Se requiere hacer toda la estructura de un programa económico donde pueda calzar una decisión tributaria, donde deba calzar una decisión de gasto, donde deba calzar una decisión de cierre del tamaño del Estado, donde tiene que calzar un proceso de reestructura de la deuda para mantener el objetivo que todos queremos, manejar las finanzas públicas en orden y generar un ambiente para una recuperación económica. Les voy a pedir a los tres, se nos corrió el tiempo, digamos, así de rápido, pero una visión. ¿Este gobierno podrá hacer algo más de lo que está haciendo? En algunos casos dirían, ¿podrá hacer algo? ¿Podemos avanzar? Se reconocen algunas cosas también. José, ¿es posible que entonces, además de pedirle que cumpla algunas cosas a este gobierno, que sería una gran ayuda en estos 9 meses, que lo haga, también entonces hay que ir trabajando en los que van a concursar, para llamarlo de alguna manera, o van a correr para buscar la presidencia, que tengan esto un poco más claro,
que a partir del IVA nos hagan lo que nos ha reclamado Mauricio, esta visión de país. José. Sí, gracias, Francisco. Sí, justamente, y creo que Patricio se saltó un poco y por eso no quedó clara mi idea. Yo insistía en que el déficit fiscal se tiene que empezar a cerrar por el lado del gasto, pero que no creo que puede ser suficiente Exclusivamente. por el lado, y se necesita también un incremento en los ingresos. Luego, para las personas que van a competir por la presidencia de la República, evidentemente lo más deseable es heredar una situación fiscal más sana que la que está enfrentando actualmente el gobierno. Y eso implica entonces, por un lado, que este gobierno cumpla con una tarea que ha realizado de manera excesivamente lenta, que es la de reducción del gasto. En 2019 y lo que va de 2020 se ha visto en las estadísticas públicas, que es lo que hacemos los economistas detrás del escritorio, justamente revisar los datos para poder emitir opiniones. Se ha visto una caída en el gasto en sueldos y salarios, pero es una caída, en mi opinión, todavía insuficiente, también en bienes y servicios de consumo, pero claramente no solo el gobierno central, como mencionado Mauricio, tiene un exceso de gastos, sino en general todo el sector público no financiero. Entonces, las personas que están interesadas en llegar a la presidencia de la República, creo yo, que lo que deberían hacer es empujar al gobierno en una mayor decisión por el lado del recorte del gasto, pero también apoyarlo en las reformas tributarias que permitan, con un efecto, digamos, no excesivo sobre la actividad económica, incrementar los ingresos a fin de heredar, insisto, una situación de las cuentas fiscales mucho mejor que la que está enfrentando actualmente el gobierno, que permita garantizar los bienes y servicios básicos que tiene que generar el Estado, sobre todo a la población más pobre, y con eso evitar esta fatiga permanente y esta tensión permanente que implica tener un déficit tan grande que lleva al Ecuador a endeudarse muchas veces en condiciones muy onerosas. Patricio, ¿cuál sería entonces, desde el punto de vista suyo, el camino que debe recorrer este gobierno y las propuestas que han de venir de los que quieren gobernar? Sí, mire, lamentablemente a veces no es que me exalto, sino que tengo ese tono de voz. Yeah. Pido disculpas si se malinterpreta. No, y está bien si se exalta también. No, sí, esto es así. No es mi intención. Yeah. No, y en algunas cosas tiene razón. Evidentemente, José, él acaba de mencionar que sí, el gobierno ha sido muy prolijo o ha sido muy lento. No ha sido prolijo, pero ha sido muy lento en bajar el gasto. Yo creo que en este momento el gobierno nos puede apoyar. ¿Qué es lo que puede hacer este gobierno? Y es no desincentivar más la producción, no enviar decretos con más impuestos, ya que no está apoyando como debe a que los negocios puedan obtener más liquidez y no tiene plata, comprendemos eso, pero que no nos meta más trabas ni al ciudadano ni al sector productivo. Podría empezar a trabajar en una nueva estructura del Estado, podría empezar a hacer ya ese deber para el próximo gobierno, podría apoyar a ciertos sectores. Yo no sé si esto se lo tiene que hacer vía reformas tributarias o no, o se lo puede hacer vía resoluciones o decretos, yo no lo sé, pero hay sectores como el del turismo, donde no se debería cobrar impuestos por un tiempo, a los restaurantes, por darle ejemplos de ciertos sectores los más afectados. Y ciertamente, creo que ya lo que menciona tanto Mauricio como José, mire, el problema es también de los gobiernos seccionales. Uh-huh. Y creo que hay mucho espacio en este país por parte del gobierno central, con las empresas enormes que tienen mal manejadas como Petroamazonas, como Select, por darle un ejemplo, y los municipios que tienen también muchos servicios que son mal manejados y por ende caros, porque la recolección de basura en Guayaquil cuesta mucho menos que la recolección de basura en Quito, y la recolección de basura en Quito es manejada por Emaseo, por darle un ejemplo, uh-huh. Y en Guayaquil creo que existe un concesionario. Entonces, más bien reciben recursos por eso. Claro, entonces lo que yo creo es que debemos apuntar a un modelo de cooperación eficiente con el sector privado, más APPs, más concesiones, más inversión. Y para esto ciertamente en lo que sí deberíamos trabajar todos con el gobierno y con los candidatos es en propuestas, porque la única manera en la que vamos a salir adelante es con un cambio de modelo. Propuestas y en acuerdos.
Sí, propuestas de acuerdos. Menos de Estado y más de empresa. En eso deberíamos trabajar en algún momento. ¿Cómo llevar entonces, Mauricio, esto que a veces puede ser casi un eslogan, menos de Estado y más empresa, que es un dilema, ¿no? Que es un dilema y a veces en algunos sectores, a veces diríamos, se dice, no, el Estado tiene que estar, porque si no, atropellan todo. ¿Cuál sería esta visión de futuro de lo que debe hacer este gobierno, hasta qué punto puede avanzar y de lo que deberíamos comenzar a discutir con los que quieren gobernar, Mauricio? Bueno, es difícil separar entre lo que uno cree que debería hacer de lo que uno probablemente estima que realmente va a pasar. Ya. Yo personalmente creo que el gobierno tiene que hacer todo lo que tenga que cumplir hasta el último día. Independiente si tiene 13% de popularidad, 8, lo que sea. Es decir, para eso están los gobiernos, para tomar las decisiones que correspondan. Y si las decisiones son las correctas, pues la historia en su momento reconocerá que hicieron lo que debieron hacer. Ahora, que eso vaya realmente a darse en la práctica, esa es otra cosa. Yo creo que por la debilidad política difícilmente lo va a poder hacer. Fíjese, faltan menos de 10 meses o por ahí. Es decir, yo no creo que en este periodo, y eso que todavía no entra la bulla de la campaña electoral, que entrará a finales de año, estimo yo. Entonces, en esa línea, a mí, por ejemplo, me parece que debería hacerse una reforma integral al tema de la seguridad social. Es Pero indispensable. creo yo que se lo va a poder hacer en estas condiciones, no creo. Entonces, un poco hay que jugar en esos términos. Sí que sea algo, Francisco. O también jugárselas para hacerla. Pues. ¿Perdón? También se puede jugárselas para hacer esa reforma. Claro, es lo que yo creo que debería pasar. Ahora, eso no quiere decir que esto vaya a pasar. Es posible, porque, claro. viendo lo que ha ocurrido, además el gobierno se ha caracterizado por algo, y eso sí lo he dicho muchas veces, en hacer buenos anuncios, pero que en la práctica o no se dan, o se diluyen, o se caen. Sí. O se caen, es decir, Sí, como que hay mucha diferencia entre el discurso y las acciones. Entonces, con los antecedentes, porque ya son 3 años y más que esté este gobierno, pensar que lo va a hacer en los últimos 10 meses, puede ser que sí, pero probablemente no lo pueda llegar a cumplir finalmente. Pero fíjese algo, entre el año 2000 y el año 2006, recordemos que estuvieron 3 gobiernos en función. Tuvo el expresidente Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio. El gasto público agregado frente al PIB en promedio fue del 21%. Ese mismo indicador en los últimos 12 años pasó del 21 que menciono a aproximadamente en promedio el 38%. Hubo años que fue del 44%, como fue el año, no recuerdo mal, el 2008-2009. Es decir, el incremento del gasto agregado del Estado es monumental, es absolutamente exorbitante. Ya se ha reducido, este rato debe estar alrededor del 35%, pero sigue existiendo un espacio muy grande que cubrir. Entonces, creo yo que debería el siguiente gobierno poner como pieza fundamental de un programa. Tiene que definir exactamente cuál es el rol del Estado. Ese es. Si el Estado no está para ser empresario, como yo personalmente creo que no está. Yo creo que el Estado está para dar salud, educación, previsión social, seguridad, justicia, etcétera. Pero no está para vender gasolina, no está para actuar de transportador de medicamentos, no está para tener importadoras privadas, no está para tener compañías de aviación que ya empezaron a tomar acciones. Es decir, hay que definir esa línea para que se concentre en primer lugar en lo que tiene que concentrarse. Deje de gastar en lo que no debe gastar. Y de esta manera un poco ir ubicando cuál tiene que ser el proceder hacia adelante, y que ojalá ese rol sea respetado, asumiendo que sea el correcto, sea respetado no por el siguiente gobierno, sino por los siguientes gobiernos. Un compromiso a futuro, dice usted. Claro, para que haya una perseverancia en la política económica, si no, esta es una discusión sin fin.
todos los años estaremos discutiendo que ojalá el nuevo gobierno haga lo que el anterior no hizo. Esto no tiene determinación. Entonces yo creo que por ahí tiene que transitar, por ahí tiene que caminar, ya con toda esa ruta trazada, yo creería que es bastante más fácil tomar ciertas acciones que corresponden. Quiero agradecer al señor economista José Hidalgo Pallares, al ingeniero Patricio Alarcón y al economista Mauricio Pozo, que a propósito, ustedes han visto, a propósito del IVA y la discusión de lo que podría ser este impuesto, nos lleva a replantearnos y a tener una visión de país. Como decíamos con el señor doctor Polibio Córdoba, parece que es el momento de la sensatez y de que eso se aplique en la vida política y en las relaciones, ¿no? Queremos agradecerles a ustedes, agradecer también la participación del concejal Bernardo Abad y del doctor Santiago Guarderas, aunque con él se nos cayó la llamada, la última reflexión, y ya le contactaremos en otra ocasión. Muchísimas gracias, como suele decir nuestro director general, siempre buscando la verdad. Hasta mañana entonces. Estamos aquí para acompañarte.